hablando de este fenómeno latinoamericano, de esta, digamos, revolución populista, de la democracia defraudada desde hace décadas. Esto proviene de la romantización de la Revolución cubana, los movimientos intelectuales, académicos desde la Casa de las Américas en Cuba, incluso aquel premio que se le dio a Juana Ibarburu, ¿no? Con un Mercedes-Benz que le había regalado Fidel Castro y giraba, ya pobrecita anciana, giraba porque le gustaba la velocidad y los coches, giraba en ese túnel de 8 de octubre con el Mercedes-Benz que le habían regalado porque había sacado un gran premio a su literatura desde la Casa de las Américas. Se romantizó todo eso, Cuaderno Marcha. Las legiones de intelectuales, periodistas y académicos uruguayos en un 80-85%, como diría el autor español, es el autor argentino, siempre me olvido de él, como es no me acuerdo nunca el nombre, son todos zurdos, ¿no? Sería en este caso, son todos zurdos. Él tiene un tema y son todos narcos. Bueno, también son todos narcos, ¿no? Son todos narcos. Son todos narcos zurdos, narcoestado, pro narcoestado. Por eso tenemos un ministro del Interior que dice, la lucha contra el narcotráfico está perdida. No es fácil, ¿eh? Es ese tono plañidero, además, ¿no? Está perdida, está perdida. Tenemos que ser un estado narco directamente. Si no puedes con tu enemigo, únete a él, una cosa así. El mensaje de Carlos Negro, futuro negro tenemos realmente en materia de seguridad pública. Cuando Nayib Bukele extirpó a las maras, el cártel más sanguinario y violento que hay en América Latina, hipervinculado, incluso ya a nivel de competencia con el cártel de Juárez y Sinaloa, y sacó, erradicó la industria narco del Salvador. Y hoy tiene más de 70.000 narcos trabajando para la sociedad del Salvador. Se viene ahora todo un plan muy fuerte, ya concentrándose con Marco Rubio, de una lucha frontal contra los cárteles narco, fundados por aquellos hermanos Félix Carrillo, por Celaya antes, por el Chapo Guzmán, ni que hablar, que toma todos esos cárteles de Juárez y Sinaloa. Se va a luchar contra esos cárteles porque están en conexión directa con el cártel de los soles. El cártel de los soles es el cártel militar más poderoso hoy por hoy de América Latina que le da sustento económico al régimen bolivariano en Venezuela, con Diosdado Cabello a la cabeza de ese cártel. Es el capo mafioso, digamos, de ese cártel. En términos de mafia, en la terminología de las mafias neoyorquinas o de Chicago, o de New Jersey, en Estados Unidos, se le decía el don. El don era el jefe mayor de toda la organización que es piramidal, donde luego habían distintos padrinos que eran los jefes de las familias principales que integraban esas organizaciones, que integran esas organizaciones mafiosas en Estados Unidos. Bueno, en este caso estos cárteles son muy similares, también tienen el pacto de la omertá, quiere decir el silencio ante quienes no forman parte de esa estructura, de esa organización, y quienes forman parte les hacen hacer un pacto de que no divulgarán ni hablarán con nadie que esté por fuera de esos cárteles. Por ende, imagínate la tarea de investigación compleja, sutil y harto profesional que tiene que desarrollarse desde una inteligencia militar y policial que se infiltre en esos cárteles para dar con los datos precisos de cómo están organizados, en qué lugares se organizan, en dónde están sus principales laboratorios, cómo gestionan desde sus plantíos, desde sus tierras de labranza, el transporte de esa materia prima para llevarla a los laboratorios que producen la droga, llámese cocaína, el tusi, que es un tipo de cocaína, y otros, ¿no? También desde los planteos de los opiáceos, también desde la marihuana, porque tienen todo concentrado, marihuana, opiáceos, cocaína, todo concentrado, con grupos además que ya no solo son un grupo, son mega organizaciones. En México ingresan por año, solo por la venta de la cocaína, la introducción de la cocaína en Estados Unidos, 150.000 millones de dólares. En cambio, por el petróleo, siendo uno de los principales países exportadores de petróleo, le ingresan por año 30.000 millones de dólares. Quintuplica el volumen económico y el poderío económico la industria del narcotráfico
en México que la industria petrolera. Lo mismo sucede con la exportación de granos. La industria automovilística es la otra gran industria que le aporta mucho PBI a México. Pero imagínate tocar ese PBI de 150.000 millones de dólares por año. Al régimen, por ejemplo, de Venezuela, más o menos le ingresan al régimen, porque no es a la población, no es al Estado venezolano, al régimen por año le ingresan entre 8 y 9.000 millones de dólares por año de lo que produce el Cártel de los Soles, que a su vez produce para otros países y a su vez un dinero que es mucho más que ese, es mucho más que ese dinero, también lo vierten, lo distribuyen en las distintas organizaciones de las izquierdas marxistas que están todas integradas al Foro de San Pablo como una mega organización internacional con un proyecto comunista que es el socialismo del siglo XXI. Y acá el Frente Amplio representa eso. Está perdida la lucha contra el narcotráfico. Es difícil, ¿eh? Pero si te hablan de policía comunitaria, todos los días, yo todos los, por semana, ¿eh? 2 veces por semana, sin exagerar, escucho las bandas motoqueras que andan en las noches del Prado. 2 veces por semana. Empiezan a las 12 de la noche, se van a las 5 y pico de la mañana, roncando sus motos, roncando, tirando balazos al aire, quién sabe cuántas cosas más, y dando vueltas y vueltas y vueltas, como el tema de Fito Páez. Y se sabe que están por todo Montevideo. ¿Y qué pasa, señores? ¿Qué pasa con la seguridad pública en este país? ¿No están enterados de eso? ¿No están enterados de todas las bandas motoqueras que están asolando las noches de distintos barrios de Montevideo? Pero eso pasa en Positos, en Punta Gorda, en Malvin, en Zona Centro, en El Prado, en Capurro, en Sayago, en Peñarol, en todos lados, ¿eh? En todos lados. Carreras clandestinas de coches. Es difícil, está perdida la lucha contra el narcotráfico. Y bueno, los uruguayos de la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay eligieron este gobierno. Y el otro que no hizo gran cosa para que esto no volviera, ¿no? No hizo gran cosa. Repasando este libro, La democracia defraudada, populismo revolucionario en América Latina, fíjate vos cómo se llama el libro, ¿no? Populismo revolucionario en América Latina. Yo te voy a pasar algunos datos para que vea que es un mundo de especialistas que investigan esto. Yo no estoy solo en esto que les estoy diciendo, ¿eh? Yo no soy el loquito paranoico de la teoría del complot. Porque como en Uruguay nadie habla del Foro de San Pablo, como en Uruguay nadie hablan de un plan organizado, de un plan político, para ellos revolucionario, en verdad es un plan terrorista orgánico que está instruido por los popes del Foro de San Pablo con sus casas madres, hoy Venezuela, Cuba, Nicaragua, y por supuesto centros de poder importantes como hoy el gobierno de Ignacio Lula da Silva, como el gobierno de México con Sheinbaum, como Grupo de Puebla en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Hay muchas redes internacionales y conexión. Por supuesto que están procurando conectarse en una especie de circuito económico comercial con China y con Rusia a través de los BRICS. Eso que pretende hacer, por ejemplo, el actual presidente de la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay. Pero vos tenés no solo estos autores, no solo a Andrés Benavente Urbina, Juan Alberto Chirino, tenés, por ejemplo, a Adrián Ceribano, Federico Schuster, La protesta social en Argentina, 2001. Tenés, por ejemplo, a Claudio Spiegel y a Rubén Lauferil, Las Puebladas Argentinas a partir del santiagueñazo de 1993. Tenés a Astor Massetti, Piqueteros, Protesta Social e Identidad Colectiva, publicado en el 2004, ¿m? Por la editorial de las Ciencias, Flaxo. Tenés a José Seoane, Protesta Social y Crisis Política en Argentina, la debacle neoliberal. ¿Es la debacle neoliberal? Esto se publicó en la revista Diálogo en Buenos Aires en febrero del 2002. Pasó a ser un libro luego. Antonio Camus, Argentina, la rebelión de las cacerolas. También hubo cacerolazo después del movimiento piquetero del miércoles próximo pasado, y lo habrá seguramente este miércoles. Además de pronto este miércoles se despachan con saqueos
a los supermercados, no van a hacer lo mismo, seguramente, no van a hacer barricadas, o harán barricadas en zonas aledañas, ya tendrá supuestamente la información Patricia Bullrich, y a su vez vendrán los cacerolazos. Cristian Ferrer, Vaca Flaca y Minotauro, ascenso y caída de la imaginación política argentina. Bueno, acá hace rato que cayó la imaginación y la creatividad política de parte de quienes se dicen o nos dicen que no son marxistas, que no son comunistas. Federico Yuster, Adrián Scribano, protesta social en la Argentina, Pablo Bergel, nuevas formas asociativas. Fíjate vos la cantidad de autores que están investigando esto, ¿no? Ana Dinerstein, el poder de lo irrealizado en Argentina y el potencial subversivo de la mundialización de este fenómeno de izquierdas. La globalización, la mundialización del fenómeno de izquierdas. José Ángel Di Mauro, que se vayan todos, plantean este libro entre irónico y ensayista, Crónica del derrumbe político del 2003. Estamos hablando de libros del 2003, 2001, 2004. ¿M? Y acá es un compilado que hacen estos fantásticos autores, uno chileno y otro argentino, y siguen, ¿no? Siguen. Grupo Socialista Guernica, por ejemplo, tenés una página web, si quieren entrar a este Grupo Socialista Guernica, que es Geocities, Geocities, se escribe, geocities.com. Daniel Campione, Argentina, el movimiento social después del reflujo. Tenés la revista del Observatorio Social Latinoamericano. ¿M? Todo esto está publicado en este libro. Julio Chirino, Áreas urbanas fuera de control. Las áreas urbanas que toman los piqueteros, por ejemplo. América Latina camina con un ancla atada al cuello, el ancla de las ideas. Carlos Montaner, muchos se acordarán de quién fue Carlos Montaner, ese eminente periodista, fino analista político, con una importante cantidad de libros que afortunadamente nos legó, ese cubano disidente del régimen comunista cubano, que se refugió en los Estados Unidos y se convirtió en una de las principales voces de análisis respecto a estos temas desde CNN en español, que era lo que le quedaba a la CNN progresista que vemos hoy, le quedaban estas voces liberales, estas voces del Estado de Derecho. Se refirió Carlos Montaner alguna vez hacia las ideas zombies que deambulan insepultas por estas tierras. De entre ellas, la que más se destaca es la idea del populismo revolucionario, dice Carlos Montaner. Los ejemplos de este populismo vienen del pasado y lamentablemente abundan. Lo más grave de su proliferación es que ellas persisten en nuestras frágiles democracias, mutilando el crecimiento, la gobernabilidad y la estabilidad institucional con una proyección hacia el futuro que obliga a que se les preste la debida atención. Acá no se les está prestando la debida atención a todas estas ideas zombies de la estrategia revolucionaria, del populismo revolucionario, instalado por la idea del socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo se instaló en el año 1990 en la ciudad de San Pablo, fundado por el actual canciller de la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay, Mario Ludwigkin, por Fidel Castro y por Ignacio Lula da Silva, y en el año 1991 traslada su sede oficial a la Ciudad de México. Pero acá no están investigando. El proyecto, digo, los partidos políticos, la inteligencia de los partidos políticos que no son de izquierda, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros integrantes de los directorios de los partidos históricos. Acá, no sé si Argimón sabe todo esto. Tenemos que hacer una autocrítica dentro del Partido Nacional. Por favor, Argimón. Sí, tienen que hacer una autocrítica, pero la verdadera, la que no responde a la necesidad de conocer todo esto, la que no responde a la fidelidad de defender nuestro Estado de Derecho, la que no responde a la sinceridad política de decirnos realmente qué es lo que pasa, Argimón. El proyecto político al que apuntan es al de una democracia derrotada, es la derrota de la democracia burguesa, la derrota del neoliberalismo que saquea a los pueblos y los empobrece. Foro de San Pablo, doctrina, socialismo del siglo XXI,
consigan el documento, está todo en el socialismo del siglo XXI. Comparen el documento Socialismo del siglo XXI con las bases programáticas del Frente Amplio que nos gobierna hoy. Van a ver cuantísima similitud, como nuevecita de paquete, como diría aquel, sale la doctrina para Uruguay. Nuevecita de paquete sale la doctrina del socialismo del siglo XXI para la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay. El proyecto político que tienen ellos es eso: tirar abajo las democracias burguesas representativas, tirar abajo el Estado de Derecho, ir contra el proyecto neoliberal empobrecedor de nuestros pueblos, es decir, ir contra la propiedad privada, ir contra el capital, ir contra el sistema capitalista. ¿Qué es lo que hizo el PIT-CNT? Desnaturalizando el verdadero rol de un sindicato. ¿Qué es lo que hizo? Violando los principios constitucionales de la laicidad de los funcionarios públicos, violando la laicidad del Estado y violando a la Constitución. ¿Qué es lo que hizo el PIT-CNT en ese plebiscito atentatorio, criminal contra nuestro orden jurídico? Pretendían atentar contra la propiedad privada, contra las inversiones de los capitales privados que invierten en Uruguay. Pretendía confiscar, robarle a 1.500.000 uruguayos los ahorros que van capitalizando a través del esfuerzo de sus propios trabajos durante más de 26 años. Y ahora van a volver, van a arremeter con un proyecto legislativo, porque según Marcelo Abdala, las AFAPs tienen los días contados en este país. ¿Ustedes se imaginan que con esas señales pueda prosperar una nación, que pueda comportarse como una nación en sí, que tenga posibilidades reales de sentir algo así como una unidad nacional y prosperar a través de un modelo económico de desarrollo? ¿Ustedes les parece que puede? No. Todas esas señales son inhóspitas, son una conspiración explicitada contra la propiedad privada, contra los inversores. Hablan de poner más impuestos, hablan de crear un ministerio de justicia y derechos humanos, es decir, un ministerio ideológico, absolutamente ideológico, que va a concentrar el poder de la justicia fiscal penal en ese ministerio, que va a concentrar las directrices, las políticas públicas a llevar a cabo en materia de justicia penal, desde un perfil más ideológico aún, más determinante. Pero eso a su vez, ¿qué implica para todos nosotros? Más presupuesto de Estado, más burocracia, como el libro de Ludwig von Mises, La burocracia. Plantea eso, por ejemplo, el eminente doctor en economía, docente universitario y filósofo contemporáneo de la Escuela de Viena, un eminente pensador del modelo liberal, que plantea que el socialismo crea burocracia, porque crea la industria burocrática que justifica la extracción de bienes monetarios, es decir, la transferencia monetaria hacia el Estado por la vía impositiva, para nutrir de sustentabilidad a la burocracia que van creando. Y después te dicen con descaro: por eso nosotros venimos a cuidar los bienes públicos y los dineros públicos. No queremos corrupción. Ciclovía, sin saber cuánta guita se gastó la Intendencia de Montevideo. 700 y pico de millones de dólares de deuda dejó Carolina Cose en la ciudad de Montevideo, desde su gobierno. Yamandú Orsi, 464 millones de dólares de deuda de la Intendencia de Canelones. La cantidad de empresas que fundieron durante 15 años en el Frente Amplio. Todo a puertas cerradas, con el trámite de la licitación abreviada o la compra directa a las mismas empresas, violando el régimen general de la licitación pública, que formula texto expreso y prácticamente en medio Código Civil, nuestro Código Civil, como el régimen natural y administrativo de la contratación de la obra pública, que es el régimen de la licitación abierta a fojas abiertas de licitación pública. Todo eso violan, todo el tiempo. Pero después tenés fiscales que te dicen: no encontré ningún ilícito, hay solo chambonadas, digamos, ¿no? Irregularidades, desprolijidades administrativas.
Claro, Gas Sayago fue tan desprolija la administración de Gas Sayago que se olvidaron de hacerla, seguro. Estaban tan ocupados en otras cosas, son tan desatentos a veces, que no es porque tuvieron mala voluntad. Nos hicieron gastar 332 millones de dólares sobre una empresa que no hicieron. Se olvidaron de hacerla, ¿viste? La plata la cobraron, ¿eh? La guita la cobraron toda. No sabemos dónde está esa plata. Pero según el fiscal, creo que era Pacheco, si no recuerdo mal, o Machado, no me acuerdo ahora, creo que era Machado, no encontró ilícito. Había irregularidades, prolijidades administrativas. Claro, a tal extremo, te repito, de que directamente se olvidaron de hacer la empresa, ¿viste? Se olvidaron de hacer la gasificadora. Se gastaron 300 y pico de millones de dólares y no la hicieron, che. No hicieron la gasificadora. Tremenda desprolijidad, ¿no? Tremenda. Tendría que haber agregado el fiscal ahí. No desprolijidad, tremenda desprolijidad, por lo menos, hubiera puesto algo así, por lo menos. Diría un amigo mío, es un desastre. Todo esto es realmente un desastre, el deterioro institucional que tenemos en todos nuestros países, la arremetida brutal que hay contra un gobierno que está haciendo las cosas bien en Argentina. Claro, el escándalo de las criptomonedas fue el punto de debilidad, la inflexión que procuró capitalizar políticamente el kirchnerismo. Y a su vez ahora le superpone ya la estrategia piquetera que capitalizaron procurando algún muerto y varios heridos, para a su vez capitalizar políticamente con esa desgracia humana de los bobetas de siempre, que son los carnes de cañón, que ni siquiera saben que están luchando por una fuerza política ideológica que si tiene que matarlos para sacrificarlos, está dispuesta a eso, como la historia lo demuestra, ¿no? La historia demuestra claramente que es así. Son draconianos. La organización militante comunista es draconiana. Si tenemos que tener víctimas, las vamos a tener. Por supuesto, no le vamos a decir quiénes pueden quedar expuestos a eso. Se mandan la gran rey David, ¿no? Matamos al marido de la mujer con la que estoy recaliente para después acostarme con ella, que fue el pecado, rey David, pecado bíblico. A Urías, ¿no? Lo pone en el frente de batalla para que lo maten, lo regaló al pobre tipo, porque estaba recaliente con la esposa. Y se quedó con la esposa del soldado de él. Bueno, eso hacen todo el tiempo, pero tienen miles de Uríes, los comunistas. Tienen miles y miles. Y ahora los miércoles es la cita obligada que va a tener la prensa argentina, los analistas argentinos, agotándose el tiempo de la sociedad argentina en todo eso, la energía intelectual, la energía del gobierno, planificando el gobierno que todos los miércoles se vienen estos escándalos y esta violencia social y no pueden perder credibilidad ni imagen como gobierno que sustente la seguridad pública en Argentina. ¿Se dan cuenta de todo lo que van haciendo? Son la peste, pero no la peste de la que escribió Jean-Paul Sartre. Son la peste de verdad, son el virus, son el virus. Y te van generando toda esta distorsión desde un trabajo militante, orgánico, de las 24/7, me encantó, las 24/7. Y del otro lado, no, del otro lado las 24/7 no. A lo sumo estamos 4, 6 horas, ya estoy cansado de ser diputado, me voy. Ya está, con esto, tengo que viajar al interior para hacer tal y tal cosa, y queda en ese circulito cerrado de los diputados, senadores, los grupetes de los partidos históricos ya disfuncionales, con una izquierda que está la 24/7. Esa es la Republiqueta Oriental de Damajuanaguay.